Queridos amigos, un gusto volver a compartir con ustedes esta reflexión. Como les comentaba la otra vez, el tema anterior fueron los conflictos en el matrimonio, en la palabra de Dios y en Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Entonces hoy quería continuar con esta temática, pero propiamente viendo la problemática o los conflictos en el matrimonio desde una mirada, digamos así, más práctica o como más cotidiana. En la reflexión pasada yo subrayaba una frase del Papa Francisco de Evangelii Gaudium, el número 226, que dice: el conflicto no puede ser ignorado o disimulado, ha de ser asumido. Y esta es una frase clave para el tema de los conflictos que, podríamos decir con todo realismo, está en todos los aspectos de nuestra vida, laboral, social, política, hoy más que nunca, matrimonial, en toda relación humana donde hay dos personas, de ahí en adelante, siempre surgen conflictos. Y el problema, como dice el Papa, no hay que ignorarlos, tampoco disimularlos. Como decir, bueno, acá hay problemas, pero no pasa nada, vamos a taparlos, como también se dice, tirar la basura bajo la alfombra. Sino el Papa dice lo que es esencial: los conflictos han de ser asumidos. Y todos sabemos que aquellas cosas que se asumen, o sea, se reconocen como tales, los problemas que están, la realidad se reconoce, ¿no? Se asume, y por lo tanto, en la medida que uno asume un conflicto, a partir de ahí inicia un proceso de, digamos, de cambio, un proceso en el cual el conflicto esté a nuestro favor y no algo que esté en nuestra contra. Bueno, para este tema yo les quería comentar que voy a tomar algunas ideas de un matrimonio de Estados Unidos, John Gottman y Nan Silver, que entre tantos libros que escribieron está este que dice como título: Los 7 principios para hacer que el matrimonio funcione. Es decir, frente a los conflictos, que es el primer capítulo, digamos, toda la parte introductoria, frente a esto, bueno, que el matrimonio logre funcionar. Es un libro realmente muy lindo. Entonces, de ahí yo tomaría algunas ideas, ¿no? Bueno, primero hay que tener en cuenta que los conflictos en el matrimonio no son sinónimos de crisis. Algunos identifican, bueno, hay un conflicto, entonces surge una crisis. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque toda la vida del matrimonio puede tener conflictos, y de hecho lo es, ¿no? En mayor o menor grado, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de un montón de factores, ¿no? Mientras que la crisis, podríamos decir de alguna manera, ¿no?,
son más epocales, surgen en determinadas épocas o etapas del matrimonio. Podríamos identificar muchas, describirlas, pero no es este el tema, ¿no? La crisis en los matrimonios surge por la realidad misma. Para poner un ejemplo, en los primeros años de matrimonio, ¿no? Cuando ya se pasó todo lo que es la ilusión inicial del matrimonio, de la vida juntos, cuando de algún modo hay un encuentro con la realidad, ¿no? Con los límites de ambos, ahí suele ocurrir una crisis, ¿no? Después hay otras, y una muy seria, muy complicada, puede ser entre los 25 o 28 años de casados, ¿no? Ahí muchos matrimonios tienen una crisis muy seria que ahora se resuelve en general con el divorcio, con la separación. Antiguamente esa crisis, que también es la crisis del nido vacío, se resolvía aguantando, soportando, en una actitud pasiva. Bueno, pero ese no es el tema de los conflictos, ¿no? Que es muy distinto. Podríamos decir, ya apuntando al tema de los conflictos, que hay dos clases de conflictos o de problemas, ¿no? Están los problemas insolubles, insolubles, que por más que haya 50 años de casado, no se terminan de solucionar. Sin embargo, se lleva en el matrimonio con mucha caridad, ¿no? Son los conflictos sobre los que siempre se suele discutir. Se sigue discutiendo sobre lo mismo, pasan muchos años, pero bueno, siempre van a estar, ¿no? Bueno, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Al esposo no le gusta salir con la familia de la esposa, ¿no? Y puede que no tenga solución, porque hay una cuestión de temperamento, de afinidad que no funciona, pero bueno, se soluciona de alguna manera, ¿no? Se convive, se puede salir con la familia del otro o de la otra, aunque sin gran afinidad, pero con paz, con tranquilidad, sin que eso lleve, digamos así, a una ruptura, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cónyuge tiene, por ejemplo, en este caso, especificando este caso, cada uno tiene una familia, ¿no? Y puede ser que a uno no le agrade la familia del otro, ¿no? O viceversa. Pero esto es así. Pero esto no tiene que ser, podríamos decir así, un camino de ruptura, sino de respeto, ¿no? Y en esto hay un psicólogo, Dan Wille, que dice algo muy interesante, ¿no? Cuando elegimos un compañero a largo plazo, o sea, en el matrimonio, estamos eligiendo inevitablemente una serie de problemas insolubles con los que tendremos que convivir durante 20, 10 o 50 años, ¿no? Es así, elegimos un cónyuge con una historia, por lo tanto esa historia entra en el matrimonio, inevitablemente, y con esa historia es necesario convivir. Esta clase de problemas o de conflictos
no significa que se caiga en el estancamiento. ¿El estancamiento qué sería? Bueno, solo tolerar la situación y bueno, sin hacerse problema por el distanciamiento de uno para con el otro. Porque esto puede suceder. Las historias familiares que se traen al matrimonio en un momento pueden conducir a un distanciamiento. Y entonces eso produce llevar vidas paralelas y el llevar vidas paralelas en el matrimonio conduce inevitablemente a la soledad, ¿no? Una soledad existencial, ¿no? Mi vida que estaba pensada en una relación con otra persona para realizar nuestras vidas, sin embargo cae en la soledad. Vamos a entrar entonces brevemente en los problemas solubles, ¿no? O sea, en los problemas que se resuelven con relativa facilidad. ¿Cuál es el signo? Uno de los signos que aparece como menos doloroso, menos intensos. Esto es así porque, bueno, se discute sobre el problema que es soluble y nos concentramos en el dilema, en lo específico, en la situación particular y no deja rastros, podríamos decir, ¿no? No deja rastros. Bueno, pero para que identifiquemos mejor esto, a mí me gustaría compartirle los posibles signos que se ven en el estancamiento de un matrimonio. Cuando un matrimonio se estanca, significa que los conflictos no se pueden solucionar y entonces genera un estado muy desagradable que sí, esta acumulación de conflictos pueden conducir a una crisis irreparable, a una separación, a un divorcio, ¿no? Yo les comento todo esto porque en general muchos de ustedes son protagonistas que ayudan a otros matrimonios, ya sea a través de encuentros, de charlas, de conversación personal. Entonces, esto que estoy diciendo o que voy a decir, creo que también tiene que servirle a todos los matrimonios que ayudan a otro de muchas maneras, ¿no? Para tener en cuenta los signos de los conflictos y ayudar a que crezcan superando los conflictos. Bueno, entonces veamos un poco los signos de un estancamiento matrimonial. Bueno, el primero, el conflicto te hace sentir rechazado por tu pareja. Cuando surge un conflicto, e inmediatamente se produce un rechazo. O yo rechazo a mi pareja, o yo me siento rechazado o rechazada por mi pareja, como un distanciamiento, no quiero continuar con esto, ¿no? Hay un rechazo a la persona, ¿no? Bueno, el segundo signo de estancamiento, se habla del conflicto una otra vez, pero no se avanza. De algún modo hay una actitud en la cual falta la voluntad de encontrar puntos en común, ¿no?
y podríamos decir así, siempre se pedalea en el mismo lugar como una bicicleta fija. El diálogo, esa conversación, no conduce a nada, ¿no? Bueno, el tercer signo de parálisis en el matrimonio es que cuando cada uno se atrinchera en su posición y no está dispuesto a ceder. De algún modo esta es la llave para entender esto de no avanzar. ¿Por qué no se avanza? Porque se atrinchera cada uno en su posición y no ceden nada, ¿no? No hay manera de ceder en algo para avanzar en el tema o en el conflicto. El cuarto signo de estancamiento es cuando, y esto es importante porque es un signo que se distingue bien, cuando el tema por el cual se discute acaba con cada uno sintiéndose frustrados y heridos. Después de discutir sobre el conflicto o el problema, ambos terminan frustrados. Como uno puede decir, bueno, de esto no vale la pena hablar, decir, la frustración interior, ¿no? O heridos, es la otra alternativa. Me siento herido porque tocaron algo dentro de mí, ¿no? Algo personal, algo que bueno, me puede estar costando también llevar adelante, ¿no? Es decir, estar frustrados o heridos no es bueno, ¿no? Es un signo de estancamiento. También otro signo de estancamiento es cuando una conversación, un diálogo sobre un tema o sobre el tema que estamos como en conflicto, esa conversación carece de buen humor y carece de afecto. Y me pueden decir ustedes, pero ¿cómo, padre, si estamos discutiendo o hay un conflicto, puede haber buen humor? Sí, puede haber y tiene que haber buen humor. Pero, a ver, el humor no significa ser gracioso, chistoso. No, el buen humor es lo que sale de adentro de cada uno y hace que el otro se sienta bien, hace que el otro pueda hablar con serenidad, con tranquilidad. El buen humor, el humor es un término muy antiguo, nosotros después lo hemos degradado. Los antiguos, incluso los médicos, hablaban de los humores buenos, malos, que provenían del hígado, de esto, del otro, ¿no? Sin embargo, el buen humor sale del corazón, ¿no? El buen ánimo, ¿no? Lo mismo que cuando una conversación carece de afecto, y si yo puedo discutir con alguien que quiero, y no es malo hacerlo, yo alguien que aprecio mucho, que valoro mucho frente a algún tema, puedo conversar, puedo discutir, puedo mantener una idea, ¿no? Pero siempre lo hago con afecto hacia el otro, o tengo que hacerlo con afecto hacia el otro. Bueno, una quinta señal o signo de estancamiento es que con el tiempo cada uno son más inamovibles. Lo que decíamos antes del atrincheramiento.
pero acá con una característica, la inamovilidad. La inamovilidad que me lleva a insultar al otro, ¿no? Y en esto yo como sacerdote he visto muchos matrimonios, ¿no? que están en una situación donde, como lo vamos a ver más adelante, el tema del respeto, llegan a los insultos, ¿no? Obviamente, todo esto necesita ser sanado, tiene que ser curado, porque si no el estancamiento, como les decía antes, produce tarde o temprano una ruptura, ¿no? O el estancamiento, otro signo, podríamos decir, de estancamiento, otra figura, es que son dos personas, ya no un matrimonio, que viven bajo un mismo techo. Incluso el comer juntos se le hace casi imposible. Y acá hay que ver también dos cosas que me parece que hay que distinguir, porque cuando se discute y hay conflictos con todos estos signos, hay en el fondo un problema o dos problemas que hay que distinguir. Uno, el egoísmo, y el otro, el egocentrismo, porque esto son, digamos así, dos enemigos que pueden estar camuflados dentro de nosotros y no son lo mismo. El egoísmo, vamos a suponer, para figurarlo, una habitación. ¿Qué hace el egoísta? El egoísta se mete en un rincón de la habitación, hace una muralla frente de él, y todo lo quiere para él. El egoísta es eso, el que quiere todo para él, pero no da nada, o sea, tiene todo arrinconado. Mientras que el egocéntrico, el egocentrismo, el mismo sujeto en un lugar se coloca en el medio, en el centro, y todo tiene que girar a su alrededor. Entonces, puede ser el egoísta no es simpático. El egoísta siempre muestra, podríamos decir así, su lado flaco, el no querer dar nada, el querer recibir todo. Mientras que el egocéntrico puede ser alguien muy simpático, muy agradable, pero lo que necesita o lo que quiere es siempre la adulación. Y esto, atención, que cualquiera de las dos figuras pueden estar en el matrimonio y a la hora de los conflictos puede ser un grave obstáculo. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí podemos ver cómo es necesario una actitud del corazón donde hay que estar dispuestos para llegar siempre a un acuerdo lo mejor posible, porque si esto no está, se produce un distanciamiento inevitable, un distanciamiento que llega a la ruptura, obviamente, de un modo u otro. Bien, vamos a pasar como a una segunda parte de los conflictos, viendo algunos otros elementos. De aquí también vuelve a tomar alguna cosa de estos autores que mencionaba antes, de John Gottman y Silver.
Y ellos en el primer capítulo, porque para después buscar todo un camino de solución, primero plantean la problemática. Planteada la problemática, ellos inician un proceso o digamos así, muestran un camino para superar los conflictos, para superar el distanciamiento, podríamos decir así. Y ellos le llaman los 4 jinetes del Apocalipsis. Si ustedes recuerdan, en el Apocalipsis hay 4 jinetes que entran en el mundo y destruyen. Cada uno de los 4 que entran en el mundo, de algún modo como figura del fin del mundo, es peor que el anterior. Entonces, estos 4 jinetes tienen como objetivo la destrucción, ¿no? Bueno, vamos a ver brevemente estos 4 jinetes. El primer jinete del Apocalipsis en el matrimonio es el tema de las críticas destructivas. Críticas destructivas. A ver, vamos a hacer algunas distinciones. Una cosa es, podríamos decir así, criticar una actitud. Y otra muy distinta es criticar a la persona. Uno dice, pero bueno, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Criticar una actitud, yo puedo hacerlo objetivamente. Puedo decir, a ver, una actitud, hizo algo que no correspondía, tiró algo, rompió algo. Bueno, una actitud, un acto que de algún modo perjudica a alguien, ¿no? De un modo directo e indirecto. Mientras que una crítica destructiva es algo que afecta a la persona, a la otra persona. Entonces, la queja solo se refiere a una acción específica en la que, en el caso del matrimonio, en la que tu cónyuge ha fallado. Mientras que la queja o el reproche, involucra, la queja que reprocha, involucra a la otra persona, ¿no? Bueno, vamos a poner dos ejemplos, 1 o 2 para que lo comprendamos. ¿Cómo sería una queja? Vamos a poner a la esposa como la que se queja. Bueno, le dice al marido, mira, estoy muy enojada, me siento mal, porque anoche no limpiaste la cocina y dijimos que lo haríamos por turno. ¿Ve? Es una queja. Me siento mal, ¿por qué? Porque cuando entré a la cocina esta mañana me encontré como que estaba todo sucio y de algún modo lo que habíamos quedado no se realizó. Otro ejemplo. Bueno, el grave problema de sacar la basura para que se lleven los basureros. La mujer también se levanta a la mañana, abre los armarios y se encuentra con toda la basura ahí adentro. Cuando aparece el marido, el esposo le dice, cariño, hemos quedado que sacábamos la basura una noche cada uno. Me encuentro con que la basura está acá y me hace sentir mal porque tenemos que volver sobre el tema y no cumpliste tu
tu tarea. Bien, hasta ahí una queja sin involucrar a la persona, diciendo el hecho, diciendo lo que sucedió. ¿Cómo sería una crítica? Crítica con respecto al primer ejemplo. ¿Por qué sos tan desconsiderado, distraído? No soporto tener que limpiar siempre la cocina cuando te toca a vos. A vos nada te importa, sos un desconsiderado. Me tratás como una esclava. Otro ejemplo, el de la basura. También la mujer ve al esposo y le dice: mirá, sos un inútil, tenías que sacar anoche la basura, me considerás una esclava, ¿qué soy para vos? Vos sos un cómodo, sos un señor que te tienen que servir. Bueno, esta es una crítica, ¿ven? Se involucra a la persona, o sea, se identifica la basura con la persona. Por eso que la queja sana, la queja que se necesita incluso, se centra en el comportamiento específico. Pero una crítica va más allá. Una crítica incluye culpabilidad y difamación. Es decir, se toca lo íntimo del otro. Bueno, este es el primer jinete del Apocalipsis. Si entra este jinete, produce mucho daño, porque comienza a producir distanciamiento. Es decir, a ver, mi esposa o mi esposo me juzga, ¿no? Hace de un hecho que puede ser pasajero algo como si fuera definitivo en mi vida. Bueno, el segundo jinete del Apocalipsis en el matrimonio es el desprecio. Cuando uno desprecia al otro y constituye una falta de respeto que incluye, y esto sinceramente yo lo he visto en muchos matrimonios, que incluye insultos, muecas, empleo de ironías o el sarcasmo, que se utilizan con fines ofensivos. El desprecio busca ofender al otro, que el otro se sienta mal, incluso para infravalorar a la otra persona. Vos con respecto a mí sos mucho más chiquito o más chiquita, no valés lo que valgo yo. La falta de respeto es eso. Como yo soy superior a vos, vos valés menos. Entonces, no importa si te falta el respeto. Imaginemos, por ejemplo, un miembro de la pareja, él o ella, que tenga que decirle o que le diga al otro, por ejemplo: tengo que repetirte 100 veces porque sos tan cortito, o es que no entendés el español, ¿no? Fíjense cómo es una infravaloración al otro, ¿no? Y en esto yo quisiera agregar que la falta de respeto en un matrimonio, si bien está puesto como segundo jinete del Apocalipsis, es terriblemente destructivo. Si hay algo triste y lamentable en un matrimonio, y verlo en un matrimonio, la falta de respeto, es realmente doloroso para el otro, para el que recibe, podríamos decir, la agresión. Es terriblemente doloroso. Si en la vida cotidiana, cuando nos faltan el respeto, nos sentimos mal, en la vida matrimonial, donde debería haber una profunda
amistad, donde debería haber una profunda relación, hay faltas de respeto, el dolor es mucho mayor. Y también acá yo lo he visto en matrimonios donde hay falta de respeto, públicas incluso, de cosas muy íntimas, ¿no? Y esto produce en el que lo recibe la falta de respeto un dolor y una herida difícil de sanar. Por eso un matrimonio tiene que cuidar sobremanera el respeto hacia el otro, y debería haber un respeto de veneración casi por la persona del otro, ¿no? Bueno, el tercer jinete del Apocalipsis, y son las actitudes defensivas. ¿Qué quiero decir con esto? La actitud defensiva es, como lo dice la palabra, defenderme. La actitud defensiva, cuando hablo de actitud defensiva, es un modo de siempre actuar. Lógicamente que alguna vez hay que defenderse. Una cosa es defenderse frente a un hecho y otra cosa es tener una actitud defensiva. Es decir, la actitud es algo, podríamos decir, permanente en uno. Y entonces la actitud defensiva es siempre culpar al otro. O sea, el problema no soy yo, el problema sos vos. Por ejemplo, decir, bueno, como antes hablábamos de los padres, ¿no? ¿Por qué nunca querés que vayamos a ver a mis padres? Y el otro le responde, porque vos tampoco querés ir a ver a los míos. ¿Ven? Una chiquita actitud defensiva, ¿no? No hay explicación, no hay razón, sino me defiendo. Me defiendo culpándote a vos, porque vos no querés ir a ver los míos. La interacción entre ambos se basa en culpabilizar y responsabilizar al otro del conflicto. Y entonces, ¿esto qué provoca? Provoca mayor sentimiento negativo hacia el otro. Y entonces difícilmente se llega a una solución. Teniendo una actitud defensiva, significa esto que cada uno se atrinchera con una barrera, y entonces vos tenés la culpa del conflicto, entonces yo te tengo que atacar, y me tengo que defender permanentemente. ¿Por qué? Porque cada uno está atrincherado tras un muro, ¿no? Y esto no conduce al matrimonio absolutamente a nada más que a la separación absoluta, ¿no? Bueno, el cuarto jinete del Apocalipsis son las actitudes evasivas. Y yo creo que en esto la actitud evasiva se da mucho más en los esposos, en las esposas. También se dan las esposas, pero la actitud evasiva es cuando no quiero enfrentar el conflicto, cuando no quiero enfrentar el problema. Por ejemplo, pensemos en el esposo, que llega a casa del trabajo, y claro, y esto sucede, ¿no? Se encuentra con un bombardeo de críticas de su esposa, o de problemas, o que la esposa trae
cosas anteriores, ¿no? Y cuando por ahí el marido se ha casado, entonces, ¿qué hace? Se esconde tras el periódico, empieza a leer el diario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando más se cierra él, suele suceder que la esposa más grita, ¿no? Bueno, finalmente, por ejemplo, el esposo se levanta, se va a su habitación a ver televisión, ¿no? En lugar de enfrentarse a su esposa, enfrentarse en el buen sentido, ¿no? En lugar de enfrentarse a su esposa en el buen sentido, en el sentido de encontrar una solución, se distancia. Me voy porque me quiero evadir del problema. Al apartarse de ella, está evitando una pelea, es cierto, la deja gritando sola, pero también está poniendo en peligro su matrimonio. ¿Por qué? Porque recurrió a esta actitud evasiva. Yo me evado del problema. El problema sigue estando, pero yo cierro los ojos, no lo quiero ver. Y como decía antes, esto es bastante más común en nosotros, los hombres, en todos los planos. Esta persona evasiva, puede ser el hombre o la mujer también, actúa como si no le importara en absoluto lo que el otro dice, como si ni siquiera estuviera oyendo. Bueno, en esto me parece que también es interesante escuchar una frase de Erich Fromm, que es realmente bellísimo. En el libro Arte de Amar dice: la ilusión de que el amor significa necesariamente la ausencia de conflictos es una ilusión. Y dice también: el amor es un desafío constante, no un lugar de reposo, sino un moverse, crecer, trabajar juntos. Que haya armonía o conflictos, alegría o tristezas, es secundario con respecto al hecho fundamental de que dos seres se experimentan desde la esencia de su existencia, de que son el uno con el otro al ser uno consigo mismo y no al huir de sí mismo. Realmente muy lindo, ¿no? Ya no somos dos, sino una sola carne, ¿no? Experimentar al otro en uno mismo, hacer la experiencia del otro en uno mismo. Bueno, en esto me parece que habría como un camino fundamental frente a los conflictos. Y quiero leerles una frase de estos autores, porque esto sería otro tema. Dicen así: en la base de esta propuesta, o sea, de la superación de los conflictos, subyace una sencilla verdad. Una sencilla verdad. Los matrimonios felices están basados en una profunda amistad. Es decir, el signo y la base para crecer y superar los conflictos está en la amistad. Un matrimonio que vive y crece en la amistad es un matrimonio feliz. Un matrimonio que carece de amistad es un matrimonio que se distancia por los conflictos hasta la separación. Bueno, para terminar, se fue un poquito largo el tema, perdónenme, pero quisiera
leerles una carta tomando la idea de un autor muy interesante, Carl Lewis, que escribió un libro que se llama La carta del diablo a su sobrino Orugario, ¿no? Y yo, bueno, quise escribir esta carta tomando el estilo, por supuesto sin la calidad literaria de Carl Lewis. Una carta del diablo a su sobrino Orugario sobre los conflictos. El tío se llama Scrutopo, ¿no? Este sobrino se llama Orugario. Y este tío Scrutopo lo está instruyendo a Orugario para aprender a ser diablo, podríamos decir así, y que aprenda a hacer el mal. Bueno, obviamente el adversario que van a escuchar acá es Jesucristo, ¿no? Y es interesante este libro porque realmente refleja Carl Lewis una teología inversa, porque pone en boca del diablo, ¿no? Realmente una teología muy linda, ¿no? Bueno, les leo la carta que redacté tomando a Carl Lewis. Y dice así: mi querido Orugario, recibí tus noticias y puedo ver que no has logrado muchos avances con tu paciente el matrimonio X. Se debe a que no sabes tener suficientemente en cuenta el poder de tu adversario. Tienes que ser astuto para que crean que tus mentiras son la verdad y el mejor camino para que su matrimonio sea perfecto y no se den cuenta de que los conduces al colapso. Como parte de la terapia, debes inculcarles que tienen que evitar todo tipo de conflictos y que estos no sirven para que el matrimonio llegue a realizar su objetivo. Si ellos enfrentan sus conflictos, corremos el riesgo de que al superarlos logren una más profunda unidad. Y esto sería devastador. Tienes que lograr inculcarles la mentira de que cuanto menos conflictos tengan en su matrimonio, será un paraíso en el que ambos vivan lo más alejados el uno del otro y así tengan un falso respeto de la privacidad individual, porque el objetivo es lograr que vivan como dos vidas paralelas para así llevarlos al borde de un gran desastre sin que se den cuenta. Tienes que saber también que el enemigo usa los conflictos como herramienta para la madurez de tu paciente. Lo usa a modo de una escalera para su crecimiento y así logra que ellos aprendan de este modo a superarlos y que en él está la fuente de la armonía. Entonces, si logra esto, nosotros estaremos acabados. Finalmente, y si apareciera algún problema más serio entre ellos y cayeran en la tentación de dialogar, impídeselo de cualquier manera, ya que esta acción pondría en riesgo tus planes. Tu querido tío Scrutopo. Bueno, esta simple carta quiere expresar dónde está atacando muchas veces el diablo al matrimonio. Entonces, espero que esto no sea lo que les ocurra a ustedes y que también puedan ayudar a todos aquellos que están viviendo alguna realidad de dificultad. Que el Señor los bendiga, los guarde
y los tenga siempre en su presencia. Hasta la próxima, queridos amigos.